Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo sobre preguntas y respuestas, a ver si avanzamos. Ya sabéis, por favor, acordaros, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción. Ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse. Y difundir, por favor, lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, que en la medida en que podamos las vamos a ir respondiendo o analizando a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, José Delgado nos dice, bueno, es una cita de J.F. Trevel. Nos dice, la democracia no puede vivir sin la verdad, el totalitarismo no puede vivir sin la mentira. La democracia se suicida si se deja invadir por la mentira, el totalitarismo si se deja invadir por la verdad. Bien, bueno, hay bastante de cierto en todo esto. Siempre con la prudencia a la hora de dividir los países entre demócratas y totalitarios, que es una división normalmente bastante falsa. Ya lo hemos dicho, probablemente siendo puristas no hay ninguna democracia en el mundo, y desde luego los que se considera democracia líder en el planeta, que es Estados Unidos, ya hemos dicho y hemos dedicado un vídeo a esto, que desde luego no es una democracia, de forma bastante evidente, ¿no? Algo similar sucede en Europa. Tanto Europa como Estados Unidos no son en realidad democracias, sino son más bien oligarquías plutocráticas, es decir, están en manos de las grandes empresas o las grandes corporaciones o los grandes inversores, como queráis. Bien, es importante en este sentido distinguir que democracia es lo que dice la palabra, es gobierno del pueblo, no es ni libertades civiles ni elecciones. Esto es otra cosa, porque claro, si hay elecciones pero el sistema está manipulado de tal forma que esas grandes corporaciones controlan la opinión pública, financian a los grupos políticos, controlan a los gobiernos, pues en la práctica no hay democracia, ¿no? Bien, de cualquier forma, sí, lo que tú dices es cierto, es decir, democracia en el sentido de gobiernos que puedan trabajar para el interés general. Nosotros sí decimos, es algo similar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Que la defensa de los intereses generales necesita la verdad, nosotros hablamos de la razón, necesita la razón, porque la razón, el análisis racional, es lo que nos permite determinar exactamente cuál es la realidad, ponerla sobre la mesa, y esto es lo que hay que hacer desde el punto de vista de los intereses generales, ¿no? Al contrario, los intereses particulares lo que necesitan es deformar la realidad, ¿no? Para que, digamos, la gente en general pues no perciba las cosas como son, porque si percibe las cosas realmente como son y actúa en consecuencia, pues esto iba a destruir, digamos, esos intereses particulares, en nuestro caso normalmente corporativos. Bien, a ver, Alfa Omega nos dice, ese escenario que apunta Adrián de que la nueva Europa se alíe con Rusia y países asiáticos sería, a mi juicio, mucho más interesante que la actual alianza con Estados Unidos. Puede ser beneficioso para el mundo europeo y asiático. Sería una relación win-to-win. Pero ahí estará Estados Unidos y los ingleses para tratar de torpedearlo. Bueno, evidentemente ahí tenemos dos concepciones. Si te he entendido bien, estás haciendo referencia a ese mundo euroasiático que se basaría en en la interrelación, en la coordinación de lo que es ese mundo terrestre que implica Europa y Asia, ¿no? Que en conjunto sería sin duda pues el gran centro del mundo, ¿no? Y algo efectivamente en los análisis civilizatorios se ha dicho repetidamente que las potencias marítimas, como serían pues Inglaterra o Estados Unidos, que basan su poder sobre el mundo en el control a través del mar, lo han basado así históricamente, pues siempre intentan evitar
que esas potencias básicamente terrestres que se coordinen entre sí, ¿no? Que serían pues potencias como las como China, Rusia, Alemania, ¿no? Cuya coordinación pues sería una gran amenaza histórica para esas potencias anglosajonas, ¿no? Bien, este es un análisis civilizatorio que se hace repetidamente, ¿no? Otra cosa es ese concepto de Europa de Lisboa a Vladivostok. No es exactamente lo mismo, ¿no? Que sería pues una interrelación, es decir, como si de alguna forma la Unión Europea incluyese, por ejemplo, pues a Rusia, además, por supuesto, de los países de Europa Oriental, ¿no? Y bueno, esto daría una dimensión a Europa, vamos a decir, con una capacidad dentro de un contexto civilizatorio histórico común, pero con una capacidad clara de ser alternativa a China, a India o a Estados Unidos dentro de ese mundo multipolar al que todo parece indicar que avanzamos, ¿no? Bien. Bueno, ahí estarán Estados Unidos y los ingleses para torpedear todo esto. Bueno, sí, claro, pero ahora el contexto no es solo... vamos a ver, ese contexto de lucha entre civilizaciones es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Pero las contradicciones internas también es un elemento de cada civilización o de cada país, es un elemento muy importante, fundamental para el análisis de la geopolítica, ¿no? Porque, claro, en este momento, si hemos visto lo que ha pasado en los 30-40 últimos años, la hegemonía occidental ha sido en realidad hegemonía de unos grandes inversores corporativos que no solo han hecho daño a potencias colonizadas o semicolonizadas o neocolonizadas, sino que han destruido Europa, Estados Unidos, sin ninguna duda, ¿no? Entonces ahí tenemos una contradicciones internas que hay que ponerlas sobre la mesa, porque en realidad lo que estamos hablando es de un choque aparentemente entre países, pero en realidad es entre potencias que están desarrollando una estrategia anticorporativa, no tanto contra Occidente, sino contra esas élites corporativas, esos intereses corporativos occidentales, ¿no? De las grandes multinacionales occidentales. Bien. Iván Ríos. Algunas preguntas. Uno, la agenda... Esto no sé si lo hemos comentado ya. La Agenda 2030 parece ser el proyecto de las grandes corporaciones occidentales, pero sin embargo, si no me equivoco, ha sido firmada también por China y Rusia, lo cual parecería muy contradictorio. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, algo de esto ya hemos comentado, ¿no? La Agenda 2030 efectivamente se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó por unanimidad. Todos los países estaban de acuerdo. Claro, la base de ese acuerdo es el carácter difuso, ¿no?, de esta agenda. Tiene, creo que son, si no recuerdo mal, 170 objetivos que apuntan en muy distintas direcciones. Entonces, claro, objetivos, en principio todo el mundo está de acuerdo con el concepto de desarrollo y nadie se opone al concepto de que ese desarrollo sea sostenible, ¿no? Hay como ese concepto. Lo que ocurre es que luego, al tener tantos objetivos que se proyectan en áreas muy distintas, pues esto es muy fácilmente objeto de instrumentalización y manipulación. Y ya dijimos que lo que está ocurriendo en la práctica, además de su manipulación por las empresas, por los gobiernos, en los que cada uno elige los objetivos que le interesa para decir que está cumpliendo con la agenda 2030, pero que en la práctica lo que está sucediendo es que los países emergentes y en desarrollo están diciendo aplico la Agenda 2030 porque impulso el desarrollo, fundamentalmente, ¿no? Mientras que en Occidente, en los que la aplicación de la Agenda 2030 está tremendamente manipulada por los intereses corporativos, pues esos intereses corporativos se focalizan fundamentalmente en estas estrategias corporativas
pues relacionadas con el posmocapitalismo, ¿no? Pues que sí, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de mano de obra migrante, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica intentan verbalmente pues decir cosas similares, pero en la práctica la proyección, la utilización de esta agenda avanza en dos direcciones radicalmente contrarias, ¿no? A ver, Pablo Beunza dice: Adrián, no entiendo lo de vascos que arrasaron indígenas. No tengo constancia histórica de esto. A ver, el origen de esa pregunta, sí, hace referencia a este comentario de que cuando a veces para, para defender estos procesos migratorios que no tienen nada de solidaridad, pero a veces se dice que, bueno, que en el caso de los vascos, claro, se dice, bueno, los vascos también hemos emigrado masivamente a América. Entonces salió este comentario, ¿no? Sí, sí, pero claro, los vascos también masacramos a los indígenas. Eso no es en absoluto una razón para decir, bueno, pues ahora vamos a dejar que nos masacren a nosotros o que nos borren del mapa a nosotros, ¿no? Es un argumento ridículo, ¿no? Pero bueno, este comentario de que nos dice Pablo Beunza de si los vascos, no sé si fue exactamente así, arrasaron o masacraron indígenas, no sé. Bueno, te puedo decir que tengo constancia incluso de un libro, vamos a decir, cuyo autor es bastante cercano, un libro de un vasco que emigró a... Es una anécdota si quieres, pero bueno, es una anécdota relevante para el caso de los vascos, ¿no? Emigró a principios del siglo XX a Argentina y estuvo trabajando, llevando un carro de provisiones con el ejército argentino, ¿no? Y en un momento determinado pues se fue, se escapó, se fue sin más se cogió el carro y se fue. Y se fue, y él lo escribe en su libro, porque bueno, se había dado cuenta de a qué se estaba dedicando el ejército, que era ir pueblo tras indígena tras pueblo indígena, digamos, arrasando y masacrando poblado tras poblado, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo concreto, muy relevante y que además está recogido en un libro. Bien. A ver, Iván Ríos nos dice sobre las tierras raras, la llamada transición energética, que pretende nada menos que reducir el uso de los combustibles fósiles al 50% en 2030 para eliminar dicho uso en el 2050, requerirá del uso de las llamadas tierras raras, y China posee más del 90%. Es decir, sí, esto está además perfectamente reconocido ahora mismo, durante estos días, por el informe Draghi. Este informe elaborado por Mario Draghi, al que le hemos dedicado un vídeo que tenéis en el canal, ¿no? Bien, es decir, que se pasará de la dependencia de los países productores de petróleo a la dependencia de los países con recursos en metales, entre ellos China. No es un tanto extraño el empeño de Occidente en dicha transición, ya que, como digo, quedarán en manos de China y de sus tierras raras. Sí, evidentemente es extraño. A corto plazo tiene la explicación de esa obsesión con hacer daño a Rusia como sea. Pero claro, todo lo que son estas políticas verdes son algo realmente chocante y terrible. Chocante y terrible porque, tú lo dices, en esa transición energética se está hablando, y responsables políticos de nuestro entorno están hablando de este tema de emisiones cero para el año 2050. Y vamos a ver, en nuestro entorno, no voy a decir que representantes políticos, pero estaban diciendo públicamente, y en más de una ocasión, que como para el uso de las energías renovables
no puede resolver más que un 10% de este reto, destinado a conseguir emisiones cero en el 2050, pues que el resto pues hay que conseguirlo reduciendo el consumo. Y, bueno, y se quedan tan tranquilos diciendo una barbaridad semejante, ¿no? Pero bueno, es que vivimos en un entorno en el que todo este tema de las políticas verdes se está gestionando, pues, ya lo hemos dicho, como si fuera una religión. Y es un factor que está partiendo de esos conceptos del catastrofismo climático, cuya legitimidad científica es más que dudosa, pues están gestionándolos de una forma absolutamente destructiva, sobre todo para Europa. Bueno, teniendo en cuenta otros movimientos que se han dado en la destrucción de la industria europea durante los últimos años, pues no hay que descartar que, bueno, esto sea algo interesante para nuestros competidores, pues fundamentalmente los que más capacidad tienen para incidir sobre la política y la opinión pública europeas. Y ya sabemos quiénes son, ¿no? Pues Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Bien. A ver. Algo pasa. Sí. Rolón nos dice, o Roland, no sé. Parece que últimamente las preguntas van en torno al poder de las élites. Pero a mí me asaltan muchas dudas. Mover el mundo como lo mueven requiere mucha coordinación y planificación. Y estas élites parecen grupos diferenciados, cada uno con sus intereses. ¿Cómo consiguen actuar todos a una? Esto creo que ya lo comentamos, pero bueno, para llevar a cabo con éxito estrategias como la del COVID, comprometiendo a casi todos los países del planeta. Bueno, vamos a ver. Esas élites cada vez, esto está cambiando muy rápidamente de un año para otro, pero cada vez tienen menos capacidad de imponer estrategias a todos los países del planeta, precisamente porque primero los países emergentes, luego cada vez más países en desarrollo se están despegando de esa hegemonía. Pero claro, esto está sucediendo en los últimos años. Con el tema del COVID, sin entrar en el fondo científico, que nos llevaría muchísimo tiempo, pero lo cierto es que ya en ese momento hubo estrategias muy distintas y los países emergentes en buena parte se despegaron de esas estrategias. Por ejemplo, en cuanto a las políticas de confinamiento, que fueron, a pesar de lo que se dice, radicalmente distintas en los países. Fíjate, lo que se habló de China, lo que se habló sobre China, sobre todo al comienzo, y se intentó justificar los confinamientos que se hicieron en Europa, los confinamientos masivos, en base a que China los estaba haciendo. Y China, sin embargo, hizo esos movimientos de confinamiento en una pequeña zona, pero al final en el conjunto del país solo afectaron al 5% de la población. Al 5%, mientras que Europa, con ese pretexto, diciéndonos, mira lo que están haciendo en China, enseñándonos todos los días en la televisión, justificaron que luego, primero Italia, luego España y al final prácticamente toda Europa se introdujera en una dinámica enloquecida de encerrar a la totalidad de la población, ¿no? Bien, y hubiera sido igual mediáticamente, hoy desde el punto de vista de imagen, casi imposible que Italia y España dieran esos pasos si no se hubieran apoyado en que China ya lo ha hecho, ¿no? Cuando no era cierto, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, en el ámbito de las vacunaciones, pues en los países emergentes se negaron a utilizar las vacunas más peligrosas, digamos, más dudosas, ¿no? Las de ARN mitocondrial, ARNM, ¿no? Creo que es bueno, o sea que políticas hubo muy distintas, ¿no? Pero bueno, esto no es algo matemático, ¿no? ¿Cómo consiguen imponer sus políticas estos élites corporativas? Bueno, dentro de esas élites corporativas es algo muy complejo, efectivamente, y muy plural, pero hay grados, unos que tienen más peso que otros, unos inversores que tienen muchos recursos, otros tienen un poco menos, unos inciden en unos ámbitos y otros en otro, unos tienen mucho peso en unos países y otros en otros, ¿no? Depende de los casos. Pues ya dijimos, por ejemplo, pues
Pues los Rockefeller tienen y han tenido históricamente un peso inmenso, sobre todo en Estados Unidos, aunque también han influido en Europa, ¿no? O los Rothschild siguen teniendo un enorme peso, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Francia, ¿no? Pero bueno, no es que actúen todos a una, supongo que hay determinadas cosas, pues lógicamente que pactan entre ellos, no todos, ¿no? Porque entre los más importantes en la medida en que es necesario, ¿no? Pero bueno. Ya os presentamos, por ejemplo, una foto de este movimiento por lo que llaman capitalismo inclusivo, por ese nuevo modelo de desarrollo en el que aparecían todos ellos, bueno, todos ellos no, representantes de grandes corporaciones reunidos y liderados por una representante de los Rothschild, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, otro punto de aglutinación, pues, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es lo que se llama el Foro de Davos, ahí están representados cerca de 1000 multinacionales, ¿no? Fundamentalmente occidentales, ¿no? Vamos a ver. Ramón Gay Navarro. Buenas tardes, Adrián. Retomo una pregunta de otro suscriptor. Tras esta guerra y en principio Ucrania arruinada y con los problemas históricos, ¿volverán los recelos en toda Europa central y occidental? No sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Ucrania arruinada y con los problemas históricos, ¿volverán los recelos? Bueno, vamos a ver, yo creo que ya hemos descrito básicamente lo que va a suceder, porque parece que como si tú estás pensando en recelos entre países, cuando lo que estamos hablando ahora, lo más importante no es el choque entre países, es el choque entre, si queréis, los gobiernos o los países que han optado por una estrategia anticorporativa y esos intereses corporativos occidentales que controlan básicamente la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Entonces, tras esta guerra, salvo que vayamos a una guerra mundial, esa es otra hipótesis, si eso no sucede, en principio Rusia va a ganar esta guerra, esto va a suponer, con respecto a Ucrania, hay unos territorios que van a quedar dentro de la Federación Rusa, el resto de Ucrania va a tener una configuración institucional necesariamente distinta, y se va a tener que pactar un nuevo marco de seguridad europeo. Esto probablemente va a significar la desaparición de la OTAN, por lo menos tal como la conocemos ahora, muy probablemente también la desaparición de la Unión Europea y un nuevo marco de estructuración de Europa Occidental, ¿no? Que puede ser más o menos en su configuración geográfica actual o incluso quizás replanteando este proyecto de principios de siglo de la nueva Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, ¿eh? Es decir, incluyendo también a Rusia, ¿eh? Aunque evidentemente los recelos que han surgido en los últimos años no hacen nada fácil esto, pero yo creo que todo va a cambiar muy rápidamente en los próximos años a partir de esa victoria de Rusia en Ucrania. Vamos a ver. User SK2SU nos dice si podríamos hacer algún vídeo explicando las implicaciones de Victoria Nuland en los atentados en la sala de conciertos en Rusia. Pues no tengo mucha información sobre ese tema en concreto, ¿eh? Sí tengo más información sobre la implicación de Victoria Nuland, que es esta representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, una de los más agresivos neoconservadores. Su implicación en concreto en los procesos del Maidán, es decir, en este golpe de Estado que organizaron Europa y Estados Unidos y en Ucrania, en el que quitamos del poder a un gobierno corrupto como
como han sido todos los gobiernos ucranianos desde los años 90, un gobierno corrupto pero democrático, elegido democráticamente, si se quiere, y con la idea de quitar del poder a este gobierno, que se considera un gobierno excesivamente prorruso, y asegurar que Ucrania se transformaba, digamos, en un portaaviones contra Rusia o un ariete contra Rusia. Bueno, ha habido datos a lo largo de desde el año 2014, datos continuados que han apuntado a la implicación de Estados Unidos en todos los sucesos que llevaron de Estados Unidos y de la Unión Europea, en todos los procesos que condujeron a este golpe de Estado, y muy recientemente, pues, datos muy evidentes, rotundos y abrumadores en concreto sobre la implicación de los poderes occidentales utilizando a los grupos nazis de Ucrania, por ejemplo, para provocar esa masacre en la que murieron 100 personas, que sirvió como un detonante, por decir, bueno, en esta reunión, en esta manifestación del Maidán, el gobierno masacró a 100 personas y fue un gran detonante para provocar el levantamiento contra el gobierno, ¿no? Pero en esa masacre, ahora se sabe que esa masacre se basó en disparos que fueron efectuados por elementos nazis dirigidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, eso está ahora perfectamente constatado a través de testimonios de personas, a través de vídeos, de grabaciones. Se sabe de dónde procedían los disparos, quiénes los hicieron, quiénes dieron las órdenes, qué reuniones se hicieron previamente para generar ese contexto. Es decir, los poderes occidentales organizaron una masacre de su propia gente, de los propios manifestantes antigubernamentales del Maidán, de policías y de manifestantes, con el fin de generar un contexto de golpe de Estado, que era el objetivo fundamental. Bien. Tony Navarro. Estoy de acuerdo en lo que dice respecto de que una victoria o final pactado del conflicto en Ucrania sería bueno para la Unión Europea, pero lo que veo difícil es que estas élites políticas y económicas cambien el chip, aunque algo va a tener que cambiar. Gracias y un saludo. A ver, para que no nos confundamos, ¿no? Estamos hablando de que esa victoria de Rusia o de los países emergentes en Ucrania sería bueno para Europa, no para la Unión Europea como estructura política, que seguramente va a terminar cayendo en los próximos años, pero sería una oportunidad extraordinaria para los ciudadanos europeos que, gracias a ese nuevo contexto, vamos a tener una oportunidad. No va a ser automático, tenemos que aprovechar la oportunidad, evidentemente, pero una oportunidad extraordinaria para poder liberarnos de esas élites corporativas que están destruyendo Europa desde hace 30, 40 años, ¿no? Bien, bueno, pues ya llevamos 30 minutos aproximadamente. Vamos a dejarlo aquí, si os parece. Acordaros, por favor, de darle a la tecla de suscribirse al canal. Si no estáis suscritos, darle a la tecla de unirme o unirse si queréis ayudarnos, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, propuestas, ideas, comentarios en el canal o en el vídeo, que en la medida en que podamos los vamos a ir tratando o respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Nada más, gracias por seguirnos. Un saludo.